Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día donde podemos decirle gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Porque independientemente de las situaciones difíciles que hoy estemos atravesando, no se olvide de darle gracias al Señor por lo que ya nos ha dado, por lo que ya tenemos. Porque a veces nosotros queremos darle gracias a Dios hasta que nos conceda lo que le estamos pidiendo. No, Dios nos ha dado tantas cosas sin que nosotros las merezcamos. Y esa es una razón suficiente como para poder decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Muchas gracias, oh Señor. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. A veces hay problemas, ¿no? De que uno pasa pensando y pensando y pensando cómo vamos a hacer para solucionarlo. ¿Ha tenido en alguna ocasión usted una dificultad que le ha robado el sueño? Hablo de esos momentos en los que ese problema se ha apoderado de nuestros pensamientos. No podemos hacer cualquier cosa porque estamos con nuestra mente pensando en el problema que tenemos, en cómo poder solucionarlo. Y lo peor de todo es que cuando comenzamos a analizar las posibles respuestas, nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y si hay algo bastante difícil de asimilar, es la impotencia que se siente al saber de que no tenemos el control de las cosas y que no podemos hacer nada para solucionar aquellas cosas que ya se escaparon de nuestra mano. Así que, por más que pensemos, por más que no durmamos pensando cómo hacer, sinceramente, a veces no hay una solución posible hablándolo en términos terrenales, humanos. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de resolver ciertos problemas que nos toca atravesar. Pero para esos momentos en los que nosotros no tenemos la capacidad de solucionar los problemas, es cuando tenemos que volver nuestra vista a Jesús. Saber que nuestro Dios puede hacer aquello que para nosotros es imposible. La Biblia dice que para Él todo es posible. Para nosotros casi todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Yo quiero hablarle acerca de que Jesús sabe siempre qué hacer. Dios siempre tiene el control de todo, de todo. Somos nosotros quienes nos preocupamos y tratamos de buscar una solución humana a problemas que solo en forma espiritual, solo en forma sobrenatural se pueden resolver, es decir, solo a través de lo que Dios puede hacer. Quiero que vaya conmigo a la Biblia y me acompañe a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Juan, capítulo 6, vamos a leer en esta ocasión la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6, nada más esos dos versículos. Jesús dice lo siguiente, ocurre lo siguiente, mejor dicho. Versículo 5, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver ¿qué decía su discípulo? Oiga, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Le voy a hablar un poquito del contexto de este texto que acabamos de leer, ¿verdad? Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando y había ahí, en ese lugar donde se encontraban, aproximadamente como 5,000 personas.
si a eso, sin tomar en cuenta mujeres y niños. O sea, había una multitud exagerada allí escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que podemos aprender de Jesús, aparte de todo lo que hay que aprender, ¿verdad? Es la compasión que Él tenía siempre hacia la gente. A Jesús le preocupaba saber que ahí había mucha gente y que tenían que darles de comer porque no quería que se fueran sin comer, ¿verdad? Así que pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, y le dice, ¿dónde podemos comprar tanto pan para toda esta gente? Hablándolo en términos terrenales, era imposible darle de alimentar a toda esa gente. Primero, porque no tenían el dinero, es decir, no tenían los recursos para darle de alimentar a toda la gente. Segundo, porque ¿dónde iban a encontrar tanto pan en tan poco tiempo para darle y repartir, o comida para repartir a todos? Eso tenía que ser con preparación. Hablándolo en términos terrenales, no había forma de que ellos pudieran darle de comer a tanta gente. No había forma. Quitémonos de la mente que había alguna forma. Por más que los discípulos pensaran cómo poder hacer, no había forma humana de que eso ocurriera en ese instante. Podían darle de comer tal vez más noche o el día siguiente quizá, no sé. Pero en ese instante era imposible que pudieran realizar lo que Jesús les estaba diciendo que quería hacer. A veces en la vida nos vamos a enfrentar a problemas que en ese instante son imposibles de solucionar. No hay forma de poder solucionar esos problemas. ¿Ya se ha enfrentado usted a un problema como esos? Yo sí. Yo me he enfrentado a muchos problemas en donde me he dado cuenta de que por más que piense, que por más que analice, por más que trate la manera de darle una solución, no hay. No hay. Y mire qué impotente se siente uno, ¿no? Ante problemas que uno no puede. Porque es que uno siempre quiere solucionar todo. ¿Le pasa a usted? A mí sí. Yo siempre quiero solucionar todo. Yo siempre no quiero tener nada pendiente. A mí me incomoda tener algo pendiente. Yo quiero solucionar todo. Pero hay momentos en la vida donde aquello que estamos atravesando no podemos solucionarlo nosotros. Y es ahí donde sentimos una impotencia porque no podemos hacer nada. No hay nada que humanamente nosotros podamos hacer para que esa situación pueda tener una respuesta favorable. Es en esos momentos donde tenemos que recordar algo. La palabra que acabamos de leer. Dice la Biblia que Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, ¿dónde podemos encontrar comida para toda esta gente? Porque quería escuchar la respuesta que le daba a este discípulo. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Es decir, Dios siempre sabe lo que va a hacer. Y nos pregunta por dos razones. La primera, para ver de qué manera estamos viendo nosotros la situación. Si la vemos de forma terrenal o si la estamos viendo de una forma espiritual. Y segundo, para que nos demos cuenta que hay situaciones o dificultades que humanamente no podemos resolver, que solo se pueden ser resueltas de formas sobrenaturales. La Biblia dice, Jesús sabía lo que iba a hacer. Obviamente la respuesta, si usted conoce esta historia, va a saber que la respuesta fue que habían unos panes por ahí que alguien tenía y que Jesús oró por esos panes, mandó a traer unas canastas y Jesús comenzó a llenar las canastas con los panes. Llenó muchas canastas, le repartió a toda la gente y todavía sobró. Alguien podría decir, ¿cómo puede sobrar pan? Si ni siquiera había pan en ese momento, era algo sobrenatural. Su tarea no es pensar cómo Jesús iba a hacer, porque Jesús ya sabe lo que va a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer en su situación. ¿Por qué trata todo el tiempo de estar pensando cómo va a suceder, cuándo va a ser, de qué forma va a suceder? Es que no hay, y lo peor que se frustra. Cuando usted comienza a pensar cómo va a ser, cuándo va a ser, de qué forma va a ser, usted termina frustrado porque se da cuenta que humanamente nuestra mente limitada no alcanza a entender a veces las formas en las que Dios puede actuar. ¿O cree usted que alguien se imaginaba en ese momento de que Jesús iba a agarrar unos panes, iba a orar por ellos, iba a comenzar a repartirlos? Y canastas, muchísimas canastas iban a llenar de pocos panes. Nadie pensaba en eso. Nadie pensaba en esa solución. Es que su tarea no es pensar en qué solución puede tener aquello que ha sobrepasado su capacidad.
Su tarea no es pensar cómo solucionar aquellos problemas que ya no está en sus manos solucionar. Su tarea en esos momentos es confiar en el Señor. Su tarea en esos momentos es ver ya el panorama no de forma terrenal, sino que de forma espiritual. Saber que la respuesta que usted necesita solo puede provocarse en un ámbito sobrenatural, es decir, solo Dios lo puede hacer. Quiero decirle que Dios ya sabe lo que va a hacer en su situación. Dios ya sabe qué respuesta le va a dar. Dios ya sabe en qué momento le va a dar una respuesta y cómo va a suceder todo. Dice la palabra del Señor en Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que como Dios ya sabe lo que va a hacer algo de tal manera que al final sea para su bien. La Biblia dice en Jeremías de que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Eso nos debe de reconfortar al saber de que lo que Dios tiene planeado para mí, dos cosas importantes. Primero, serán planes de bien y no de mal. Y segundo, que al final todo me será para mi bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que ánimo. No esté tratando de pensar, que no le robe el sueño, que no le robe la atención a ese problema. No se preocupe, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. Confíe en el Señor. En lugar de preocuparse, en lugar de desvelarse pensando cómo va a ser, mejor desvélese orando y dándole gracias al Señor, porque Él tiene el control de esa situación. Doble sus rodillas. Dígale: Señor, esto me ha sobrepasado. Yo ya no puedo hacer absolutamente nada en esta situación. Pero yo sé, Señor, que aquello que para mí es imposible, para ti es posible. Mi tarea no es pensar cómo lo vas a hacer, porque no me imagino cómo vas a hacer. Mi tarea es creer que tú lo puedes hacer, confiar en ti. Y yo, Señor, me dispongo a confiar en ti. No voy a pensar cómo va a ser, porque no sé cómo va a ser. Es que su tarea no es pensar cómo Dios va a hacer. Ay, déjelo al Señor actuar de la manera que Él quiere actuar. Dios puede abrir puertas donde usted ni siquiera se imaginaba que había. Dios puede hacer que esa situación injusta que está viviendo se revierta a su favor. Dios puede hacer aquellas cosas que ni siquiera nuestra mente alcanza a imaginar que pueden ser posibles. Porque para Dios todo es posible. Así que ánimo, confíe en que Dios ya sabe lo que va a hacer en su situación. Descanse en la confianza de que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora, mi Dios, te doy gracias por este tiempo precioso que nos has regalado, por la oportunidad y el privilegio tan grande que nos da de escuchar tu palabra. Qué lindo es escuchar tu palabra, Señor. Cuánto alimenta a nuestra vida tu palabra. Nosotros somos diferentes cuando escuchamos tu palabra, Señor, y nos damos cuenta lo importante que somos para ti y cómo tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. En esta hora te pido, Señor, que bendigas la vida de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Algunos de ellos han estado preocupados los últimos días por las situaciones difíciles que están enfrentando. Sin embargo, Señor, hoy te quiero pedir que puedas tú darles una paz sobrenatural, provocada, Señor, por el hecho de que confían a partir de ahora en lo que tú vas a hacer. Porque su tarea no es ponerse a pensar cómo resolver esos problemas. Su tarea es creer que tú lo puedes hacer y tú puedes ocupar múltiples formas de resolver problemas, Señor. Porque tú eres un Dios ilimitado en ideas y en formas de actuar. Así que en esta hora, Señor, te pido que les des la tranquilidad, la paz que necesita cada una de esas personas que está esperando y se está confiando en lo que tú puedes hacer. Toma tú el control de esas vidas, Señor, y muéstrales, Dios mío, que tú siempre sabías qué es lo que ibas a hacer. Dales paciencia para saber esperar tu tiempo perfecto. Dales fortaleza en medio de las luchas que están enfrentando, pero sobre todo pon una paz sobrenatural sobre sus vidas, Señor, y hazles sentir de que tú tienes el control de todo. También te pido que bendigas las familias de cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje. Que cada familia, que cada hogar sea bendecido. Que tu provisión esté sobre cada hogar acá representado.
Que la salud gobierne sobre cada hogar acá representado. Que tu fortaleza, Señor, sea derramada sobre cada uno de los integrantes de nuestro hogar. Que nunca nos haga falta nada en nuestro hogar, sino que tu presencia, Señor, esté con nosotros y nos acompañe en cada momento. Gracias te doy en esta hora y todo, Señor, te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es tan lindo, ¿no? Dios es tan lindo. Usted no se preocupe, porque Dios ya sabe lo que va a hacer. No se preocupe, descanse. Muéstrele al Señor que confía en Él. ¿De qué manera usted le puede mostrar al Señor que confía en Él? Descansando, viviendo tranquilo, durmiendo tranquilo, sabiendo de que Él tiene todo bajo control. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.